Hola, bienvenidos a este webinar. El equipo de Electroenergy les da la bienvenida para revisar en esta oportunidad la aplicación del método del análisis del costo del ciclo de vida a proyectos de líneas de alta tensión y sus estaciones eléctricas. Este método, muy útil para lo que se refiere a la selección entre dos opciones o también para determinar lo que son los tiempos de reemplazo. Durante el curso general completo, en ese curso tendremos la oportunidad de analizar, revisar y determinar todos los requisitos necesarios para la aplicación de este método. Dentro de los requerimientos para realizar el análisis del costo del ciclo de vida, se encuentra que es necesario los indicadores que se obtienen en la evaluación económica, como por ejemplo la utilidad esperada del negocio, lo que es las tasas de descuento, cómo se determina, la tasa mínima de retorno esperada de la empresa, lo que corresponde al costo unitario de producción, donde veremos los costos fijos y los costos variables por unidad de producción, lo cual son insumos necesarios para aplicar el concepto del costo de la falla. Adicionalmente, en el método del análisis del costo del ciclo de vida, también se requiere el elemento de la reventa del activo cuando se desincorpora, el cual podría ser vendido o simplemente desechado. En esta oportunidad, en el segundo módulo del curso general, veremos la valoración de activos, por lo que necesitamos conocer cuánto es ese valor para los diferentes periodos del activo una vez en operación. Luego, para determinar la cantidad de fallas por periodo, entraremos en lo que conocemos como la ingeniería de confiabilidad, que ese sería el tercer módulo del curso general de este método de análisis de costos. En ese módulo, que sería el tercer módulo, veremos las diferentes metodologías para caracterizar la variable falla, aplicando funciones probabilísticas, métodos numéricos, análisis numéricos y toda una serie de métodos para simular y encontrar la función probabilística que se adapte a la variable falla o al comportamiento de la variable falla. También podemos determinar lo que son los tiempos para realizar las inspecciones y garantizar la confiabilidad del sistema o la confiabilidad deseada del sistema. De igual forma, en ese módulo podemos también determinar la cantidad o el número de mantenimientos necesarios requeridos para garantizar o para tener una confiabilidad esperada del sistema analizado. Podría ser del sistema, un todo, o del equipo que se está analizando. Para luego, en el cuarto módulo, entrar en la materia propia del análisis del costo del ciclo de vida. En este webinar veremos algunos ejemplos
y también veremos lo que es los conceptos, la definición del método. Entonces, iniciando el webinar, le damos la bienvenida. Una vez dada la introducción, dentro de lo que es el contenido, tenemos la definición del análisis del costo del ciclo de vida, las bases fundamentales del análisis del ciclo de vida, la variación de costos a lo largo del ciclo de vida, el modelo y cálculo para el análisis del ciclo de vida. Esto es una parte importantísima. En esta sesión veremos lo que es la ecuación, la formulación y el método aplicado para realizar los análisis. Etapas del ciclo de vida. ¿Cuáles son esos pasos para iniciar el análisis del costo del ciclo de vida? También veremos un análisis de las fallas, un ejemplo, un modelo en formato de hoja de cálculo para seleccionar entre dos opciones, como parte del uso que se le da a esta metodología. En este caso veremos dos equipos entre los cuales tienen diferentes características, aunque tienen el mismo uso, el mismo fin productivo, para realizar la comparación entre ambos y seleccionar la mejor opción, incluyendo la metodología de Woodward y las otras metodologías para lo que es el análisis de las fallas. Tendremos el ejemplo gráfico en el caso para reemplazo de un activo y para el caso de más de un activo, en este caso de dos activos, veremos el ejemplo gráfico y daremos algunas conclusiones. Dentro de la definición básica del análisis del costo del ciclo de vida, ACCB, o también en sus siglas en inglés, LCCA. Kirk y Delisola en el año 96 definen el ACCB como una técnica de cálculo económico que permite optimizar la toma de decisiones asociadas a los procesos de diseño, selección, desarrollo y sustitución de los activos que conforman un sistema de producción. Fíjense que ya prácticamente inicia desde el diseño del activo y se utiliza también para seleccionar, que es el que vamos a utilizar en este webinar. También se puede utilizar para lo que es la sustitución de activos para determinar incluso los tiempos óptimos de reemplazo. La misma propone evaluar la forma cuantitativa todos los costos asociados al periodo económico de vida útil esperado, expresados en unidades monetarias equivalentes anualizadas, dólares por año, euros por año, pesos por año. Ya acá vemos que se incluye lo que es la bondad del costo anual equivalente. Ya con esa característica del método, podemos entonces anualizar todos los costos, luego sumarlos y determinar el punto óptimo o el tiempo óptimo de reemplazo. O también determinar entre dos opciones el que tenga el menor costo anualizado. Burkhouse en el año 99
define el ACCB como un proceso sistemático de evaluación técnico-económica aplicada en el proceso de selección y reemplazo de sistemas de producción, que permite considerar de forma simultánea aspectos económicos y de fiabilidad, que es lo mismo de confiabilidad, con el propósito de cuantificar el impacto real de todos los costos a lo largo del ciclo de vida de los activos, es decir, en unidades monetarias por año, y de esta forma poder seleccionar el activo que aporte los mayores beneficios al sistema productivo, en este caso los mayores beneficios económicos, la mayor rentabilidad. Los costos del ciclo de vida son costos que se acumulan a lo largo del ciclo de vida total de un activo, desde que la idea es concebida por primera vez, pasando por el desarrollo, la producción y el uso hasta su desincorporación o reciclaje. Pueden ser directos como los costos operativos e indirectos como los costos administrativos. Los costos del ciclo de vida son, por lo tanto, cualquier costo que el usuario del activo deba afrontar. Los costos del ciclo de vida consisten en costos iniciales como la depreciación, la tasa de interés o el precio al costo menos el precio de reventa. Toda esta parte de lo que son las tasas de interés son los insumos que vamos a obtener de la evaluación económica. Costos únicos como por ejemplo transporte, puesta en servicio, desincorporación, costos operativos como la parte energética, materiales, operativos, insumos, partes de repuesto, etc. Costos de mantenimiento. Otros costos que pueden ser los costos por seguro, costos por escasez, costos por las tasas de interés sobre las cuentas de capital, costos por las tasas aplicadas impositivas a las transacciones comerciales, entre otras. Dentro de los conceptos implícitos al desarrollo del modelo de análisis del costo del ciclo de vida, tenemos lo que es la característica de los costos, la tasa de descuento que más se ajusta a la realidad. Esa tasa de descuento la podemos determinar en función de la inflación y del riesgo del negocio. Eso lo vamos a ver al detalle en el curso. Impacto de la tasa de descuento y del valor del dinero en el tiempo. Toda esta parte se obtiene de lo que conocemos como la evaluación económica del negocio. El ciclo de vida útil esperado, es decir, el horizonte económico del sistema o del activo analizado. Y el periodo del tiempo en el cual se tienen que estimar los costos. El costo anual equivalente es un concepto similar al valor anual equivalente y se aplica para flujos de caja negativos, es decir, solo consideramos los costos. En el ejemplo que veremos más adelante, veremos cómo esos flujos o esos costos anuales netos lo traemos al costo anual equivalente, utilizando la metodología correspondiente, aplicando
el factor de recobro sobre el capital. Se usa con mayor frecuencia para analizar 2 o más proyectos potenciales con diferentes ciclos de vida, donde los costos son las variables más relevantes. Es decir, no consideramos los ingresos. El costo anual equivalente anualiza los flujos de caja correspondientes a los costos del proyecto, resultando de mucha utilidad cuando se trata de proyectos con diferentes tiempos de vida útil, también llamado horizonte económico, vida productiva o ciclo de vida. Variación de costos a lo largo del ciclo de vida. En esta gráfica vemos los conceptos de CAPEX y OPEX. El CAPEX se refiere a los costos de inversión, los costos por desarrollo, para la adquisición y diseño, construcción e investigación, tanto de lo que es el sistema o el activo analizado. Mientras que los OPEX se refieren a los costos de operación, dentro de los cuales están los costos por mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo, el impacto en producción, los costos de impacto por efectos o causas de daños al ambiente, costos de baja confiabilidad, en este caso se refiere al costo del riesgo de las fallas, los costos de operación y los costos de mantenimiento planificados. Todos ellos a lo largo del tiempo hasta tener los costos por desincorporación del activo o costos de reemplazo o de sustitución. El modelo para el cálculo del análisis del costo del ciclo de vida, la fórmula, la ecuación, es esta que tenemos acá, donde podemos ver que se refiere al costo anual neto para un periodo K. Es igual a donde se refiere a la adquisición del activo, multiplicado por 1 menos TD, donde T es la tasa aplicada a las transacciones financieras, D es la tasa aplicada al costo de capital entre 1 más T, multiplicado entre I más D, donde I es la tasa de descuento, multiplicado por 1 más la tasa de descuento entre 2, entre 1 más la tasa de descuento, más el valor de reventa en el periodo K por la tasa de transacción, por la tasa asignada al costo del capital, entre la tasa de descuento más la tasa asignada al costo de capital, por 1 entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. Acá lo que estamos es aplicando lo que corresponde a la tasa de descuento, es decir, trayendo los flujos de cajas de futuro al presente. Menos se le resta la venta. Acá serían los costos por la venta. Y aquí tenemos lo que es ingreso. Por ser ingreso se le resta la venta traída al presente, aplicando o dividiendo entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo, más la sumatoria desde el primer periodo hasta acá de todos los costos del ciclo de vida, que varía desde que inicia
hasta el periodo analizado. Hasta el enésimo periodo analizado. Luego a este costo anual neto para el periodo K se le aplica el factor de recobro de capital, que es esta expresión, que no es otra cosa que la tasa, una tasa en la cual se le aplica para traer y anualizar los costos anuales netos, para hacer el equivalente. Entonces tenemos el costo anual equivalente para el periodo K, sería igual al costo anual neto para el periodo K por el factor de recobro del capital. Aquí tenemos entonces donde CACN, es decir, el costo anual equivalente de un ciclo si el equipo de capital se reemplaza después de K años. A es el costo de adquisición o overhead, puede ser mantenimiento mayor. T, la tasa de transacción comercial. D es una tasa asignada al costo de capital. Y la tasa de descuento. K es el periodo en años o el periodo analizado. S sub K es el valor de reventa después de K años desde el momento de la adquisición. CJ son los costos de operación y mantenimiento en el J-ésimo año. Es la sumatoria de costos. CRF es el factor de recobro de capital. Y CAE sub K es el costo anual equivalente en el periodo K. En esta gráfica vemos primero los costos fijos. Tenemos los costos por posesión del activo. Luego tenemos lo que son los costos de operación y mantenimiento. Todos ellos se suman y tenemos el total de costos que nos representa una curva con un punto de inflexión, el cual al trazar una línea paralela al eje Y, obtenemos el tiempo ideal, óptimo de reemplazo. Después de este tiempo, los costos se incrementan. De aquí es que tenemos que hacer el reemplazo del activo, porque ya desde el punto de vista económico financiero, ya no resulta atractivo desde el punto de vista de rentabilidad. Por lo tanto, se debería reemplazar el activo. Sin embargo, muchas empresas, muchas administraciones deciden reparar el activo. Lo que hacen es repararlo, lo llevan a su condición original. Sin embargo, la tasa de falla se incrementa a medida de que va transcurriendo el tiempo. Y estos costos, de igual forma, siguen apareciendo, que son los costos de reparación que tendríamos acá en la parte de los mantenimientos. Esos costos de reparación influyen sobre la rentabilidad del sistema completo, del sistema general. Para lo cual, la mayoría de lo que son las administraciones de los proyectos de las empresas manifiestan que siempre obtienen ganancias. Lo importante es demostrarles que aunque hayan tenido ganancias, no significa que haya sido la mejor opción para el negocio, ya que se puede demostrar que el reemplazo del equipo a tiempo podría haber aportado mejores y mayores ingresos a la empresa. Eso lo veremos en el curso, cómo analizamos
y revisamos y determinamos ese tiempo óptimo de reemplazo, en lugar de seguir reparando el activo. Etapas del ciclo de vida. Dentro de las etapas, primero se tiene crear y adquirir el activo, utilizar, mantener. En este mantenimiento están todos los costos de operaciones, de mantenimiento y los costos producto de las fallas, para luego renovar, justamente porque la tasa de fallas incrementa y los impactos son significativos en todo el negocio, y por tanto se decide renovar y luego desincorporar el activo. Entonces, lo que es la gestión de activos es el intervalo de tiempo que comienza con la identificación del activo y termina con la puesta y fuera de servicio del activo o de cualquier responsabilidad asociada. Es importante en esta parte de la gestión del activo, ya que se necesita identificar dentro de todo el sistema cuáles son esos activos que están aportando al negocio y que cualquier paralización que ellos tengan podrían afectar significativamente la rentabilidad del negocio. Pasos para iniciar el análisis del costo del ciclo de vida. Veremos cuáles son estos pasos para iniciar el análisis para un activo. Primero, la selección de los equipos críticos. Este es el primer paso. ¿Cuáles son esos equipos que impactan en la rentabilidad del negocio en general? Luego tenemos lo que es la recolección como segundo paso, la recolección de lo que son los costos, la información. Para ello, hemos preparado este esquema. Hemos salido de la formalidad del iceberg para realizar el árbol del costo del ciclo de vida. Una administración que podríamos decir ignorante. El hecho de que nosotros ignoremos cierta información no quiere decir que es malo. De hecho, la ignorancia, cuando asumimos que somos ignorantes en alguna materia, ya es un buen indicativo, porque ahora tenemos que preocuparnos y ocuparnos en dejar de ser ignorantes en ese tema. Y esta parte, entonces, por eso es que colocamos a esta administración ignorante, que no es algo despectivo, sino simplemente que se ignora de la realidad. Lo que vemos, lo más rápido que vemos en la recolección de datos es el costo de adquisición, que es la parte superficial. Sin embargo, hay una parte subterránea, los cuales muchas veces no es fácil de encontrar la información. Tenemos los costos de operación, que a veces se hacen complejos, los costos de oportunidad de venta, que es cuando se deja de vender el servicio, luego hay una pérdida de oportunidad. Para ello necesitamos la utilidad esperada, y con la utilidad esperada y el costo del producto, del servicio, vemos cómo tenemos la pérdida del costo por oportunidad de vender. Luego también tenemos lo que son los costos por mantenimiento planificado, costos por impacto ambiental en caso de que ocurran, los costos por transacciones financieras, que son las tasas impositivas a las transacciones, los costos por penalización, que es cuando dejamos de prestar el servicio y luego la operadora central tiene que hacer gestiones para resolver o darle servicio al sector
que está desprovisto de ello. En el caso de los servicios eléctricos, cada país tiene sus regulaciones y sus costos de penalización muy particulares a través de las unidades constructivas de sus funcionarios, sus funciones o de sus entes regulatorios. Luego tenemos también los costos por desincorporación, una vez que el activo cumple su ciclo de vida útil o vida productiva, o el máximo, o lo que podríamos llamar la máxima rentabilidad para el negocio. Luego vienen los costos por desincorporación, ya que hay que sustituirlo o reemplazarlo. En líneas generales, este es el árbol del costo del ciclo de vida. Y por último, debemos de formar un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo es multidisciplinario, tiene que ver con la parte financiera, económica, la parte administrativa, la parte de lo que son el equipo de mantenimiento, que son los que llevan la data, sobre todo la data de lo que son las fallas, el número de fallas, la cantidad de fallas. Por lo general, las fallas se miden por el tiempo que ocurre entre una falla y otro. Esos tiempos, que son los tiempos de producción, porque cuando ocurre la falla, viene la paralización, luego tenemos los tiempos promedios para reparar, los tiempos promedios entre fallas, y con toda esa información podemos caracterizar la data, que es la variable falla. La simulamos con una función probabilística, o puede ser también que chequeemos para varias funciones probabilísticas, las cuales debemos de seleccionar la que mejor se ajusta. Existen métodos para determinar cuál de las funciones se ajustan al comportamiento de la variable falla. Esos métodos podemos tener el método de Kolmogorov-Smirnov o el método del chi cuadrado, que son los dos métodos que vamos a ver en el curso. Allí veremos los conceptos del p-value o de lo que es la significancia, la confiabilidad o la confianza para la aplicación del ajuste de bondad de la hipótesis planteada, ya que dentro de las hipótesis tenemos que puede ser una función normal, una función gamma, una función Weibull, una función logaritmo normal, una función exponencial, entre muchas, por lo que esa metodología es necesaria para realizar el mejor ajuste a la data disponible. Ahora veremos análisis de las fallas. Acá entramos a lo que conocemos como la ingeniería de confiabilidad. Confiabilidad, conceptos y relación con análisis de riesgos. La confiabilidad es la probabilidad de que un activo cumpla con su función en un tiempo determinado y bajo un entorno operacional específico. Probabilísticamente hablando, la confiabilidad es el complemento de la probabilidad de fallas. Si la confiabilidad la llamamos como CT, también la llaman como RT, por la connotación en inglés de reliability, y la falla FT, es decir, confiabilidad y CT es la probabilidad de éxito. Por lo que la probabilidad de falla más la confiabilidad es igual a la unidad.
El riesgo es igual a la probabilidad de falla por las consecuencias. Es decir, el riesgo puede también contabilizarse como 1 menos la confiabilidad por las consecuencias. La confiabilidad o probabilidad de falla la podemos determinar basada en la historia, es decir, en las estadísticas del proceso, en el análisis de los datos de fallas. O también puede ser basada o determinada por el monitoreo del proceso del sistema, por la condición física del sistema, que serían dos escuelas para determinar lo que es la confiabilidad y la probabilidad de falla, o con los datos de falla o con los datos donde vemos lo que es el aspecto físico, el deterioro del sistema o del activo a ser analizado. Dentro de las consecuencias tenemos los impactos ambientales, impactos a personas, costos de reparación, pérdidas de reputación, pérdidas de mercado, pérdidas de producción y pérdidas de ventajas tecnológicas, entre las consecuencias entre las que podemos analizar. Aquí veremos entonces, estamos viendo lo que es la relación entre el análisis de confiabilidad y el análisis de riesgo. Antecedentes. En los años 90 y 92 vemos que es bastante reciente estos estudios. Woodward en el 93 de la Universidad de Stanford, Inglaterra, Gran Bretaña, propone un modelo básico de análisis del impacto de la confiabilidad. En el año 92, dos investigadores de la Universidad de Virginia, el señor Walter Fabricki y Blanchard, desarrollaron un modelo de análisis del costo del ciclo de vida, en el cual incluyen un proceso estructurado para calcular los costos de confiabilidad para valores constantes de fallas por año. En el año 98, los ingenieros Dave Williams y Robert Scott de la firma consultora RM Reliance Group desarrollan un modelo de ACCB basado en la distribución de Woodward para estimar las frecuencias de fallas y el impacto del costo de confiabilidad. En los últimos años, el área de investigación relacionado al análisis del costo del ciclo de vida ha continuado su desarrollo tanto a nivel académico como a nivel industrial. Adicionalmente, es importante mencionar el desarrollo de los modelos matemáticos para la simulación probabilística, estocástica, de modos de fallas reparables, tales como el proceso ordinario de restauración, el proceso no homogéneo de Poisson y el proceso generalizado de restauración. Estos tres procesos los vamos a ver al detalle en el curso. Son procesos que incluso utilizamos la programación en Visual Basic para determinar el indicador que caracteriza a la variable falla, como es el número o la cantidad promedio de falla por periodo. Esa parte es importantísima porque ya al tener la cantidad de fallas por periodo, ya lo que tenemos que realizar es aplicar los costos del mismo y ya tenemos la sumatoria de los costos por la confiabilidad del sistema, es decir, por las fallas ocurridas en el sistema. Es decir, estamos considerando dentro del modelo el impacto de la confiabilidad. El modelo de tasa de fallos constantes, Woodward, del 97,
este modelo propone que se consideren frecuencias de fallas constantes a lo largo del ciclo de vida del activo, lo cual en realidad no ocurre de esta manera, ya que normalmente las frecuencias de fallas cambian a medida que van pasando los años, por la influencia de diferentes motivos, entre los cuales están las operaciones, mantenimientos preventivos, calidad de los materiales, procesos de deterioro normal por el desgaste, etc. El modelo de tasa de falla determinístico de Fabrique y Blanchard en el 93, este modelo es un poco más realista que el anterior, ya que exige al diseñador o al que está realizando el análisis que identifique patrones de comportamiento de frecuencia de fallas de los sistemas que está evaluando, aunque sigue siendo un modelo básico, ya que la estimación de la frecuencia de falla es totalmente determinística y depende directamente de la capacidad del estimador en conseguir buena información sobre el comportamiento de diferentes tipos de fallas que pueden ocurrir en los sistemas a evaluar. La principal limitación de este método está asociada con el proceso de toma de información de frecuencias de fallas. En el caso de que la calidad de los datos estadísticos de fallas recopilados no sea buena, es muy probable que no se hagan estimaciones de costos reales y se puedan tomar decisiones equivocadas en el proceso de selección de activos. El modelo de tasa de fallas por distribución de Weibull, William y Scott 2000, este modelo estima el valor esperado de variables aleatorias evaluadas, es decir, las variables aleatorias son los tiempos entre fallas del tiempo promedio para la falla en función de la distribución de Weibull. A partir del cálculo del tiempo promedio para la falla, el modelo cuantifica la frecuencia de falla por año y los costos de estas fallas. Las principales limitaciones de este modelo es que el impacto de costos anuales por falla se mantiene constante a lo largo de cada uno de los años de vida útil esperada del activo. El modelo restringe el análisis de confiabilidad exclusivamente al uso de Weibull, excluyendo otras distribuciones estadísticamente existentes, tales como la logaritmo normal, la exponencial, la gamma, etc., entre muchas, las cuales también podrían ser utilizadas para calcular los tiempos promedio de fallas y la frecuencia de fallas. Es decir, que estas funciones también se pueden adecuar o ajustar mucho mejor que la función Weibull sobre lo que es el comportamiento de los diferentes datos de fallas. En el curso completo aplicaremos la metodología de William y Scott para activos reparables y no reparables, con la incorporación de otras funciones estocásticas o probabilísticas, las cuales se evaluarán por medio de un test y así seleccionar la mejor que se ajuste al comportamiento de los datos de fallas. A continuación, veremos un análisis del costo del ciclo de vida para seleccionar entre dos opciones y aprovecharemos ver lo que son los métodos de Woodward, de William Scott y de Fabrique. En esta hoja de cálculos hemos traído dos opciones. Se requiere
es evaluar la decisión, tomar la decisión para seleccionar entre dos opciones de cambiador de tomas. Los cambiadores de tomas son los instrumentos que se encuentran, forman parte de elementos que integran el transformador de potencia, los cuales sirven para ajustar los voltajes por el cambio de tensiones en el sistema. Para ajustar esos voltajes, este conmutador de derivaciones realiza sus operaciones y ajusta los voltajes. Esa es la función de este cambiador de tomas en los transformadores de potencia. Tenemos la primera opción, donde tenemos los costos operacionales anuales para el caso del cambiador de tomas A de $3.400 y el caso del cambiador de tomas B de $2.100. Viendo que el cambiador de tomas B, los costos son significativamente más bajos que los costos operacionales del cambiador de tomas A. Para el mantenimiento preventivo del cambiador de tomas A es de $3.500 y aquí sí el mantenimiento preventivo para el cambiador de tomas B es de $4.200. El mantenimiento mayor se va a realizar cada 3 años al cambiador de tomas de $7.000, que se realiza el mantenimiento mayor, mientras que el mantenimiento mayor del cambiador de tomas B es de $5.600. Estamos considerando que el valor de reventa es cero, es decir, reposición cero, simplemente se desechan y se desincorporan. No tiene costo por reposición o por valor de reventa. Tenemos lo que es la inversión inicial de este cambiador de tomas de $35.000, mientras que la inversión inicial del cambiador de tomas B es de $28.000. El tiempo de vida útil esperada de 30 años para ambos cambiadores de tomas. También el modelo se puede aplicar, funciona para diferentes tiempos de vida útil. El factor de descuento estamos considerando un 10%. Para determinar este factor de descuento se tiene que considerar lo que es la tasa de inflación y el riesgo del negocio. Para ello, eso lo vamos a explicar al detalle durante la evolución del curso completo. Tenemos los datos de confiabilidad. Estos son los datos que deberían de suministrar los fabricantes del equipo. Ellos realizan análisis de fallas y determinan los tiempos promedios de operación. En este caso, para el equipo del cambiador de tomas A, tenemos un tiempo promedio de operación de 21.900 horas, lo que implica 0,40 fallas por año, mientras que el equipo B es de 10.867,69 horas, mucho menor cantidad de horas de operación. Por lo tanto, tienen una cantidad de fallas por año de 0,8061 fallas por año. El tiempo promedio de reparación, los cuales también se pueden caracterizar y se pueden obtener, en este caso, para el equipo A de 16 horas y para el equipo B de 12 horas. Los costos por penalización en ambos casos, $800 la hora para efecto de lo que es el ejemplo. Los costos de mantenimiento no planificados, estamos considerando $200 la hora.
Este es en el caso de que haya la falla. El modelo, tenemos lo que es, colocamos los años de vida útil, el total de años, la tasa de descuentos, que la llamamos en este caso interés. Tenemos lo que corresponde a la adquisición, que son los costos iniciales para el año 0, por lo que el valor presente es el mismo valor. Tenemos lo que corresponde a los costos operacionales y el costo preventivos. Y es que estos serían los costos anuales. Estos costos son al valor presente, al valor futuro, y luego hay que traerlos al valor presente en los 30 años. ¿Cómo podemos realizar? Tenemos los costos operacionales y los costos preventivos. Estos costos se repiten constantemente durante todos los periodos analizados durante los 30 años. Luego hay que traerlos al valor presente. Lo que se hace es calcular a través del costo anual equivalente, traer esos costos anuales netos. En este caso, tenemos que son 3.400 los costos operacionales. Colocamos acá 3.400. La inversión, no vamos a considerar la inversión para hacer el análisis. El impuesto tampoco estamos considerando impuestos. La tasa de descuento hemos dicho que es del 10%. El valor de rescate o lo que es el valor de reposición es 0. Los costos anuales por costos operacionales es de 3.400. Y el tiempo de vida útil es de 30 años. Por lo que tenemos que colocar los 30 periodos, que es lo que estamos colocando acá, 30 periodos. Una vez colocados los 30 periodos, ingresos, no vamos a considerar ingresos. Tenemos lo que son los costos anuales, que es de 3.400. Se colocan en cada periodo los 3.400. Luego tenemos una utilidad bruta que viene siendo los mismos costos. Es los ingresos menos los egresos, que son los costos, que se repite igual para todos los periodos. La depreciación que estamos considerando que es en 30 años. Sin embargo, aquí lo que es la depreciación, como la inversión es 0, entonces la depreciación es 0. No estamos considerando la depreciación. Luego la utilidad antes del impuesto vendría siendo la utilidad bruta menos la depreciación, que es idénticamente igual. Los impuestos sería, en el caso de que haya impuestos, se colocan como costos. En este caso estamos considerando 0. Los impuestos se le aplican a la utilidad antes del impuesto. Como el impuesto es 0, no aplica impuesto, es 0. Luego la utilidad neta sería la utilidad antes de los impuestos menos los impuestos, que viene siendo el mismo valor. Esta es la manera correcta de hacerlo. El valor en los libros empezaría con la inversión y luego se le va restando la depreciación. Como la depreciación es 0 y la inversión es 0, entonces en este caso el valor de los libros estamos considerando 0. El flujo operativo sería la utilidad neta más la depreciación. Aquí se vuelve a sumar la depreciación. Y tenemos el flujo operativo. El flujo de inversiones, en este caso, es 0.
El flujo neto sería la sumatoria del flujo operativo más el flujo de inversiones. Ese sería el concepto del flujo neto. El flujo operativo más el flujo de inversiones. En este caso tenemos el valor de rescate que en el último periodo vendría siendo el valor de rescate más el valor de reposición final menos el valor de rescate por la tasa de impuestos. En este caso, como todo es cero, se determina que es cero. Obteniendo entonces lo que es el valor de cada flujo neto por periodo. Tenemos entonces los costos netos presentes, que viene siendo el flujo de caja neto. Los costos netos presentes es igual al flujo neto dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. Entonces es igual al flujo neto entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. Y así sucesivamente lo hacemos para cada uno de los periodos. Ya tenemos entonces lo que corresponde al costo neto presente. El costo anual neto, en este caso, sería la sumatoria de flujos netos presentes, que nos resulta de $32.051,51. Si nosotros le aplicamos la fórmula del Excel, que no es otra cosa que con la tasa, que en este caso es del 10%, tenemos los valores o la serie, que son todos los flujos netos, más la inversión de flujo neto inicial, que es la inversión inicial. Y así determinamos el costo anual neto con la fórmula de Excel. Y vemos que da idénticamente. Es idéntico, es decir, que hemos hecho el procedimiento de la forma correcta. Luego, el costo anual equivalente sería igual al costo anual neto multiplicado por la fórmula que vimos, que es la fórmula del costo del factor de recobro de capital, que sería igual a la tasa de interés entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos el periodo completo, que en este caso sería los 30 años, que viene dado por esta ecuación que tenemos acá. Hemos aplicado esta, que es la tasa de interés entre 1 menos 1 más la tasa de interés, que sería la tasa de descuento, elevado a la menos K. Elevado a la menos K. Por eso es que está el signo menos en esta función. Y por Excel utilizamos para hallar lo que es el costo anual equivalente en la fórmula del Excel, aplicamos la fórmula de pago. En este caso le colocamos el símbolo negativo menos el pago de, en este caso la tasa que es del 10%, la tasa de descuento, el número de periodo, en este caso es de 30 años, por el valor, en el valor futuro, que sería los 32.000, que sería el costo anual neto, y estamos colocando
0 para lo que es el valor futuro. El valor actual, el neto, que sería 32.000, y el valor futuro estamos colocándole 0, así que no vamos a hacer ningún pago. Para determinar lo que es el costo anual equivalente. Fíjense que tenemos el costo anual neto, y este sería el costo anual equivalente, el cual, para demostrar que está hecho de la manera correcta, lo que hacemos es colocar el costo anual equivalente durante los 30 periodos. Los 30 periodos. Ahora lo que se hace es determinar con la hoja de valor neto actual la sumatoria, primero a la tasa y la sumatoria de lo que son los periodos. Y obtenemos el costo anual neto, que es el mismo que hemos determinado. Es decir, que llevando, lo que estamos haciendo es anualizando los flujos de cajas. Los hemos anualizado y resulta de 3.400. De allí que hemos realizado de manera correcta, ya que se obtiene el mismo valor del costo anual neto de esta metodología. Y hemos demostrado que hemos aplicado el método de la manera correcta. Y así lo vamos a hacer para el resto de lo que son los costos de mantenimiento preventivo, para determinar los costos anuales netos. De igual forma, el costo anual por fallas, que es lo que vamos a determinar a través del método de Woodward, Fabrique y Blanchard o Williams Score. Entonces vemos que estos costos operacionales, que es de $3.400, tienen un valor presente de 32.051,51, que viene justamente del análisis 32.051,51 que hemos hecho del costo anual equivalente. Este costo sería el costo anual neto, que sería el valor presente. En el caso de la inversión inicial, como el tiempo es 0, al multiplicar por el archivo, sería dividir entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo, que es el año 0. Esto da exactamente el mismo valor de adquisición. Mientras que los costos operacionales, que son constantes en todos los periodos, al traerlo al valor presente, nos resulta 32.051, ya visto en la hoja del costo anual equivalente. Los costos preventivos tienen un valor presente de 32.994,20 y tenemos lo que corresponde al mantenimiento mayor. Este mantenimiento mayor hemos dicho que es de $7.000 y se hace en el año 3. Luego, para traer al valor presente, lo que se hace es dividir entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo. Y así es como traemos todos estos costos futuros al presente por mantenimiento cada 3 años. Fíjense que empezó con 3, después 6, 9. Si cada 3 años tenemos el mantenimiento hasta llegar al año 30, que tenemos un valor de rescate de 0. Por lo tanto, no aporta. Ambos cálculos se le hacen tanto para el equipo A, el cambiador de tomas A, como el cambiador de tomas B. Ahora, lo que hacemos es sumar todos los costos al valor presente, tanto del equipo A como del equipo B. Fíjense que aquí, hasta ahora, no hemos considerado todavía el efecto de la confiabilidad.
Sí, el impacto que tiene las fallas sobre el sistema, sobre el activo, en este caso sobre los cambiadores de toma. No hemos considerado todavía la falla. Lo hacemos primero sin la falla. Luego aplicamos la fórmula que tenemos acá. Le aplicamos la fórmula del costo del factor de recobro del capital al costo presente, donde resulta que ese costo es anualizado de $12.685,02, mientras que el del equipo B es de $10.098,02. Fíjense que en este caso resulta más rentable el equipo B. Ahora vamos a revisar a ver qué sucede cuando incorporamos la cantidad de fallas y las tasas de fallas y los costos por falla o el impacto de confiabilidad en ambos equipos. Acá lo que se hace es un resumen de los costos operacionales. Vemos que este tiene un costo inicial mayor, tiene unos costos operacionales mayor, tiene lo que corresponde unos costos de mantenimiento preventivo un poco menor a lo que es el costo de mantenimiento preventivo del equipo B, que sí es más costoso que el equipo A. Los costos por mantenimiento mayor son mayores en el equipo A. Luego, ahora vamos a incorporar lo que es el impacto de la confiabilidad. Para lo que es el cambiador de tomas A, que nos dice que el tiempo promedio de operación es de 21.900 horas y tiene unas fallas de 0,40 fallas por año. Un promedio de fallas por año de 0,40 fallas. Mientras que el equipo B de 10.867,69 horas promedio de operación tiene 0,8061 fallas por año. Ahora vamos a ver cómo determinaron esta cantidad de horas y esta cantidad de fallas por año. Woodward, en este caso, se utilizó el modelo de Woodward para determinar el promedio y el número de fallas por año. El modelo de Woodward, como hemos analizado, considera que la frecuencia de fallas en los periodos analizados es constante. Es constante por cada periodo analizado. Se hizo una revisión, una investigación del estudio de las fallas del equipo, que eso lo hacen las empresas. Las empresas realizan este tipo de estudio para determinar incluso la garantía de los mismos, para determinar los tiempos de garantías. Realizan los análisis. En este caso tenemos el número de horas de operación antes de la falla. Y están ordenados de menor a mayor. Tenemos siempre, porque en la realidad el primer dato podría haber sido cualquier otro menos el 16.644. Pudo haber sido 19.000. Y luego el segundo dato pudo haber sido 16. Y el tercer dato pudo haber sido 32.000. Y así sucesivamente. Siempre vamos a encontrar desordenado en el caso de cómo se van obteniendo la información. Luego esa información se tiene que ordenar de menor a mayor los datos. En este caso, este es el tiempo entre fallas de operación. Tiempo de operación entre fallas del activo. Se
se determina la cantidad total, se suma y se obtiene un promedio. Ese promedio dio 21.900 horas de manera determinística. Se ha logrado determinar el promedio, el tiempo esperado promedio para la falla. En este caso tenemos el número de horas restantes al final del periodo observado, que no es otra cosa que el número de horas menos el número de T sub I, el número de horas restantes al final del periodo observado anterior. Como el número anterior es 268.900, es decir, sería el número de horas de operación menos el número de horas restantes. Pero el número de horas restantes eran justamente la sumatoria total completo de 268.800. Luego para el segundo periodo sería el número de horas de operación ante la falla del periodo menos el anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Luego, para lo que es la función, la proporción de fallas en el periodo, Woodward lo considera constante, que es la parte que tiene limitación y que no se aplica a la realidad. Pero esto fue lo que el amigo Woodward consideró en su momento. Entonces la consideramos constante. Luego la proporción acumulada de falla no es otra cosa que la sumatoria de la función de densidad de falla. Esta FT la conocemos como la función de densidad de fallas. Se va sumando, tenemos la sumatoria, que no es otra cosa que si tuviésemos la función, en este caso es una constante, se integra la constante y se evalúa entre los límites. Es decir, que la probabilidad de falla es la integral de la función de densidad del comportamiento de las datas, en este caso de la variable falla. Entonces tenemos lo que es, y fíjense que varía muy cercano al 0 hasta la unidad. Lo que es la probabilidad de falla. La confiabilidad, que se expresa también como RT o C sub T, es igual a la unidad menos la probabilidad de falla, siguiendo la ecuación ya vista anteriormente. Es decir, a medida que va transcurriendo el tiempo, la confiabilidad se va haciendo menor. La tasa de mortalidad de falla viene dada por la cantidad de horas del periodo entre la cantidad de número de horas restantes del periodo anterior. Es decir, en el primer caso se divide entre la sumatoria. En el segundo caso se divide entre lo que va restando. Fíjense que la tasa de mortalidad se va incrementando hasta llegar a la unidad. Todas estas funciones las hemos graficado. Tenemos la función de densidad de falla, la función tanto de probabilidad de falla como de confiabilidad de falla, que son una recta, ya que la función, la integral es una constante, por lo tanto, la función es una constante, por lo tanto, la integral es una recta. Y tenemos acá lo que es la tasa de fallas, típica de unos modelos que se va incrementando al final. Vamos a ver los diferentes modelos durante el curso. Y acá lo que se hace es dividir, como lo estamos determinando, por año, serían 365 días por 24 horas entre el promedio. Y nos da 0,40 fallas por año. De allí que resultó estos 0,40 fallas por año y un tiempo promedio de operación
de 21.900 horas. De igual forma, se le hace el ejercicio para el equipo A. Ahora vamos a aprovechar, ya que estamos acá, para ver el criterio, que es un modelo determinístico de Fabrique y Blanchard. La diferencia radica en que la función de densidad de falla ahora no es un promedio, sino que depende del tiempo y va variando en función del tiempo. Esto es un poco más realista que la función o la metodología de Woodward. Sin embargo, no deja de ser un básico, un criterio básico, y que se realiza de forma determinística, lo cual depende mucho de la calidad de la información y que podrían generar errores. De allí de que su uso tampoco tiene, con esa limitación, tampoco es conveniente para realizar lo que es el análisis de falla. En su tiempo, obviamente, que no existían otras alternativas, entre Woodward y el de Fabrique era preferible utilizar el de Fabrique. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ha evolucionado y se han encontrado otros métodos que incluyen, ya consideran lo que es las funciones probabilísticas, ya incluyen las probabilidades en el sistema que se adaptan más a la realidad. En este caso, entonces, se obtiene lo que es la proporción de horas disponibles, la confiabilidad, la probabilidad de falla y la tasa, idénticamente con el proceso anterior. Ahora, luego vinieron el equipo de los ingenieros Williams y Scott, y acá tenemos los mismos datos, se ordenan de menor a mayor para aplicar Weibull. En este caso hemos considerado, o se considera, hallar la frecuencia acumulada, que es la probabilidad de falla, para los rangos medios. Para datos mayores a 50 datos, la frecuencia, que es la frecuencia observada o la frecuencia empírica, viene dada por I, que es el ítem, entre N, que es el número total de datos. Y se va obteniendo la sumatoria de los N sub I entre N. Para datos menores a 50 pero mayores a 20, se utiliza I entre N más 1. Y para datos menores a 20, que es el caso que tenemos acá, ya que el número de datos está llegando a 12 unidades de datos, entonces aplicaríamos esta función, que es decir, que la frecuencia acumulada a través del rango medio sería I, que es el ítem, menos 0.3 entre N, que es el número total de datos, más 0.4. La función Weibull, cuando el beta o el factor de forma, que es en la función Weibull, es menor a 1, implica una tasa de falla decreciente. Cuando es igual a 1, la tasa de falla es constante, que son las fallas aleatorias, y cuando beta es mayor a 1, la tasa de falla creciente. Es decir, que estamos en la zona de fallas por desgaste. Las ecuaciones de Weibull, en este caso la confiabilidad es igual al exponente elevado al tiempo menos el parámetro gamma
entre alfa elevado a la beta, que es el que tenemos acá. La función de probabilidad de falla es igual a 1 menos la confiabilidad. La tasa de falla en función del tiempo es igual a beta entre alfa multiplicado por el tiempo entre alfa elevado a la beta menos 1. Y esa sería la función. El tiempo esperado promedio para la falla sería igual a gamma más alfa, la función gamma, que viene expresada de esta forma, de 1 más 1 entre beta. Y la función de densidad de la ecuación Weibull viene expresada por beta entre gamma multiplicado por el tiempo, el t, la variable t, menos el factor de localización o el parámetro de localización, que es gamma entre alfa elevado a la beta menos 1 multiplicado por E, que es la constante de Euler, elevado a la menos t menos y entre alfa elevado a la beta. Este sería entonces la función de densidad de Weibull, donde gamma es el parámetro de localización, beta es el parámetro de forma y alfa es el parámetro de escala. Una de las versatilidades que tiene la función Weibull es que puede simular comportamientos de varias formas en su estructura de su composición de la ecuación. Muy bien, el método consiste en simular la función Weibull por medio de una línea recta. Esto se realiza debido a que la función Weibull tiene en su función de distribución, nosotros la podemos revisar, o la función de probabilidad tiene el exponente. Cuando se hacen las operaciones y se aplica el logaritmo natural, se obtiene la siguiente ecuación, que es esta que está acá, donde logaritmo natural de 1 entre 1 menos la probabilidad de falla es igual a beta por logaritmo natural de t menos beta por logaritmo natural de alfa. Si nosotros comparamos, simulamos entre la expresión de la línea recta, que es igual a y es igual a bx más c, donde b es la pendiente y c es el corte con el eje de la y, para cuando x, que es la variable, en este caso x sería la variable t, es igual a 0. Por lo que al asemejar la ecuación, resulta que beta vendría siendo la pendiente. Logaritmo natural de t sería, en este caso, la variable x, y beta por logaritmo natural de alfa sería la constante. Entonces habrá que despejar por la regla del logaritmo neperiano, despejar alfa, donde alfa es igual a E, que es la constante de Euler, elevado a la menos c entre beta, es decir, a la menos constante entre el valor de beta, que es la pendiente de la recta. Para ello lo que se hace es graficar en función de x y y. X sería el logaritmo natural de t y y sería logaritmo de menos logaritmo natural de ct. Ct es 1 menos ft. Por lo tanto, menos logaritmo natural de 1 menos ft sería igual a logaritmo natural de
1 entre 1 menos ft. Y a eso es que se refiere esta ecuación. Tenemos para cada ítem el número de ítems, que son 12. Tenemos los tiempos, ya lo que es ordenado de menor a mayor. La frecuencia esperada, observada. Tenemos la frecuencia que se ha obtenido a través del valor de rango medio para cada ítem o cada periodo. Se aplica logaritmo natural a la variable, en este caso, que es el tiempo entre fallas, o es la propia variable falla. Logaritmo de menos logaritmo de 1 menos ft, que es igual a menos logaritmo de st. Se obtiene el valor de y para luego graficarla. Se agrega una gráfica. Esa gráfica es en función de logaritmo natural de t y logaritmo de menos logaritmo natural de st. Se obtiene la gráfica, se le indica a la gráfica que tiene que mostrar la ecuación, la fórmula. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Vamos a borrarla. Seleccionamos los datos. Se le dice insertar la función. Se va a lo que es la línea de tendencia. Más líneas de tendencia. Se le dice que es una línea recta y que debe indicar los valores de la presentada de la ecuación del gráfico, sigue la ecuación de la recta, y el valor de r cuadrado, que es el valor de aproximación de los datos, obteniendo el valor de la función. En este caso, nosotros lo colocamos, vamos a colocarlo por acá, para que sea más fácil. Okay. Obtenemos entonces que el valor de la constante es menos 47.242 y el valor de la pendiente es 468.49. De allí es que se obtienen los valores de alfa y de beta de la constante, más el alfa, que viene siendo el exponente elevado a la menos la constante entre beta, de acuerdo a la función. Otra forma de obtenerlo, que no sea a través de la gráfica, es a través de las funciones del Excel, donde la constante es la intersección entre estos dos valores que corresponden a una línea recta. La intersección con el eje de la variable, lo que es la variable y la variable x. Y se obtiene que la constante es menos 47.242. Y el valor de la pendiente se obtiene también con lo que es la fórmula de pendiente, valores de y, valores de x, de la fórmula de pendiente de la hoja de cálculo. Y fíjense que tanto la gráfica como la función del Excel nos dan los valores exactos. Luego el alfa se obtiene a partir de esta ecuación. Alfa es igual a e elevado a la menos c sobre beta. Y obtenemos ya los valores de alfa y beta. El valor del parámetro de localización, que significa que a partir de hasta ese tiempo no ha ocurrido falla. Siempre este valor de lambda, para efectos de la gráfica de estas funciones, tiene que ser menor a el tiempo mínimo de falla.
Es decir, en este caso el tiempo mínimo es 16.644. Este valor de gamma debe ser menor, ya que si es mayor va a dar error en las funciones. La función de ft viene siendo de acuerdo a la ecuación que tenemos acá, que es igual a beta entre alfa multiplicado por t menos el parámetro de localización elevado entre dividido entre alfa elevado a la beta menos 1 multiplicado por la constante de Euler elevado a la menos el tiempo o la variable t menos el parámetro gamma entre alfa elevado a la beta. Esa sería la función de densidad. Función muy importante porque a partir de ella se obtiene los demás funciones como la confiabilidad, la probabilidad de falla y la tasa de falla. La confiabilidad es igual a la fórmula que tenemos acá, que es igual a E elevado a la menos, en este caso menos la potencia de el tiempo menos el parámetro de localización entre el alfa, que es el parámetro de escala, elevado a la potencia, que es beta, que es el parámetro de forma de la función Weibull. La probabilidad de falla sería 1 menos la confiabilidad. La tasa de falla viene dada por la expresión beta entre alfa multiplicado por el tiempo entre alfa elevado a la beta menos 1, que es precisamente esta ecuación que tenemos colocada. Nosotros hemos fijado lo que son los parámetros, tanto alfa, beta como gamma. Y arrastramos la ecuación y determinamos los parámetros. Estas funciones las hemos graficado. Aquí tenemos la función que fíjense que ahora no son líneas rectas, sino son curvas. Tanto la probabilidad de falla como la confiabilidad. Fíjense cómo la confiabilidad va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Y aquí tenemos la que es la densidad de falla y la tasa de falla, que va de forma creciente. La densidad de falla, al nosotros integrar esta función entre ciertos límites, determinamos la probabilidad de falla. Cuando va desde 0 hasta el tiempo, en ese caso diríamos el tiempo misión. Después del tiempo misión en adelante, esa sería lo que es la parte de probabilidad o la confiabilidad del sistema o del activo en que no ocurra la falla antes de el tiempo de emisión. Todos esos aspectos los vamos a explicar al detalle cuando estemos en el curso completo. El tiempo promedio, esperado promedio para la falla sería gamma, que es el parámetro de localización, más alfa por E, la función gamma de 1 más 1 entre beta, que es esta que tenemos acá. Y se expresa de esta manera. Es decir, el tiempo de falla se puede determinar a través de la función de Weibull. Y es la que tenemos acá. Tiempo esperado para la falla es igual al parámetro gamma más alfa por gamma de 1 más 1 entre beta. Luego, como queremos determinar las fallas por año, es igual a la cantidad de horas al año entre el tiempo esperado promedio por falla. Y tenemos que es de 0,40 fallas al año.
De todas formas, el número de fallas por año dio igual en todos los casos, que es de 0,40. Y el tiempo promedio para la falla dio ligeramente superior en el caso de William Scott, el modelo de Weibull, dio ligeramente superior a los dos primeros. Ahora, una vez obtenido y sabemos de dónde viene lo que es la cantidad de fallas por año y cómo se determina, aplicamos la función del costo total por falla, que es igual al número de fallas año por el tiempo promedio para repararlo, por los costos de mantenimiento no planificados, los costos de penalización y cualquier otro costo que se incurra. En este caso, tenemos que para el cambiador de tomas A es de 0,40 fallas por año por 16 horas por $200 la hora de planificación más $800 la hora de penalización, resultando $6,400. Mientras que el costo total por falla del cambiador de tomas B sería de 0,8061 fallas por año por 12 horas, que es el tiempo promedio para reparar, para poner en operación al activo, por los costos de mantenimiento y planificación, que son 200 más 800, que es el costo de penalización, resultando 9,673. Ahora volvemos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez incluyendo lo que es la confiabilidad. En el caso de la confiabilidad, para el equipo A es de $6,400 el costo total por las fallas anual, esto es anualizado, mientras que para el equipo B es de 9,673. Luego se traen al valor presente utilizando la propiedad del costo anual equivalente para lo que es el costo anual por falla. Aplicamos los mismos conceptos y determinamos que los 6,400, que son los flujos de caja anual de costos por falla, se traducen en un costo anual neto de 60,332,25, que es este valor que tenemos acá. Y para la falla, el costo de la falla por costo por falla por la parte de confiabilidad del equipo B de 9,673, que serían anuales, representa un valor presente de 91,188,43. Luego volvemos a sumar todos los costos, le aplicamos el factor de recobro de capital y resulta ahora, incluyendo la falla, que el equipo a pesar de ser más costoso y de tener mayor tiempo de operación, de tiempo para la reparación, al tener el mismo también costos mayores que el cambiador de tomas B, aún así resulta ser más rentable cuando se considera el impacto de la confiabilidad, es decir, el efecto que tiene la tasa de falla sobre el rendimiento de los equipos. Entonces, en conclusión, se decide por el equipo A, es decir, el cambiador de tomas A. Ahora veremos un ejemplo gráfico del caso de reemplazo de un activo. Es decir, un activo que se va a reemplazar por otro activo y necesitamos determinar el tiempo óptimo de reemplazo. La fórmula, que ya la hemos visto, la hemos condensado de esta manera, donde el costo anual neto
para el periodo K es igual al valor de adquisición por esta función más el valor de reventa por esta otra función, 2 por R a la K, que viene siendo la tasa de descuento, es decir, lo traemos al presente, menos la venta del periodo K por la reventa, trayéndolos al presente, más la sumatoria de los costos de operación, de mantenimiento, de reparación, costos de penalización, etcétera, costos de oportunidad, más la adquisición del nuevo equipo multiplicados por los factores y aplicamos la misma función prácticamente para el otro equipo. Si se suman los costos anuales netos, luego esos costos anuales netos se le aplica el factor de recobro del capital y se obtienen los costos anuales equivalentes. En este caso tenemos un cambiador de tomas que lo vamos a reemplazar por otro y queremos determinar cuál es ese tiempo óptimo, rentable para el negocio. Él tiene un tiempo de vida o un tiempo de operación en el cual va a llegar un momento en que se hace muy costoso seguirlo reparando y poco confiable, por lo que tenemos que determinar ese tiempo, que sería el tiempo de desincorporación, y tenemos que determinar en qué momento lo vamos a reemplazar. Tenemos una adquisición de otro equipo que va a tener un tiempo de igual forma de vida útil. En el caso de que tengamos un horizonte económico, supongamos, en este caso, de 20 años, este tendría que trabajar hasta cierto periodo y luego el otro equipo trabajaría los 20 años menos este periodo. De allí que restamos n menos t, menos el t encontrado, para lo que son los costos asociados a este equipo. Ambos tenemos lo que son los costos de adquisición, los costos por reventa y los costos de mantenimiento en ambos equipos. Tenemos el equipo A que vamos a reemplazar por el equipo B hasta que termina su función y se desincorpora y se vende. Así que tenemos que tener tanto el costo de reventa del A como del B. Con un horizonte económico, en este caso estamos asumiendo que es de 20 años. Comenzamos y hacemos la gráfica de años y dólares por año. En el caso de que empezamos a hacer lo que son las combinaciones del equipo A y el equipo B. Las combinaciones para sumar los que son los costos anuales equivalentes. Asumiendo que el equipo A trabaja un año, el equipo B trabajaría 19 años para completar los 20 años, que es el horizonte económico de trabajo de ambos equipos. Si el equipo A trabaja 2 años, el equipo B trabajaría 18 años. Y estos serían sus costos anuales equivalentes. Si trabaja 19 años, al trabajar 18 años, va disminuyendo lo que son los costos, porque va operando menos tiempo. Mientras que el equipo A medida que se va incrementando el número de años de operación, se va incrementando los costos. Y así vamos sucesivamente. Si el equipo A trabaja 3 años, el equipo B trabaja 17 años. Y así sucesivamente se van realizando los análisis del costo del ciclo de vida útil de cada uno de ellos
determinando los costos anuales equivalentes, hasta llegar que el equipo A trabaja 19 años y el equipo B trabajaría un año. Sí, por lo tanto, los costos bajarían. Ambos costos anuales equivalentes se suman y en el punto de inflexión se determina el tiempo óptimo para reemplazo. De esta forma es que se determina este tiempo óptimo para reemplazar este equipo, donde se garantiza la rentabilidad del negocio. Ahora, cuando se trata de reemplazo, en este caso sería con dos activos adicionales. Es decir, el primer activo trabajaría un periodo, el segundo activo trabajaría otro periodo y el tercer activo completaría el horizonte económico. Para ello, para cada uno de estos activos se le determina sus costos de adquisición, sus costos de operación, sus costos por reventa, la reventa, y se le aplica la misma función que ya vimos anteriormente. Y se suman todos los costos. Y se va realizando lo que es las operaciones para determinar el tiempo 1 de reemplazo para el equipo 1 y el T2 para el equipo 2. Y así sucesivamente. Es decir, lo que se hace son las combinaciones. Si el equipo A trabaja un año, el equipo B trabaja un año, el equipo C, en este caso el amarillo, trabajaría 18 años. Luego se fija el primero, ya el segundo comienza a variar 2 años y el tercero trabajaría 3 años. Este trabajaría 3 años, el tercero trabajaría 16 y así sucesivamente, hasta llegar de 1 hasta 18. Y este va a ir de 18 hasta 1. Y este iría de 1 hasta 18, haciendo las combinaciones. Y así sucesivamente. Es decir, que vamos sumando los costos anuales equivalentes uno a uno para obtener luego el costo mínimo anual equivalente al sumarlos todos. Sumamos todos los costos y cuando obtenemos el costo mínimo anual equivalente, determinamos lo que es el tiempo de reemplazo del primero, del segundo y del tercero. Y así podemos hacerlo también para 4. Simplemente a través de esta metodología que veremos en el curso, donde podemos presentar dos formas de hacerlo, o gráficamente o a través de de combinaciones, que es lo que vamos a dejarle, que son las plantillas para determinar estos tiempos estimados. También existe un programa que pueden bajar del internet, AGCON, la cual permite para un equipo determinar el tiempo de reemplazo. Más no lo hace para 2 o 3 equipos. Hasta ahora no he visto ninguna aplicación que lo haga. Espero que muy pronto la tengamos, un programa que haga este trabajo. Por lo tanto, lo vamos a tener que realizar manualmente, aprovechando las bondades de las hojas de cálculo, por la cual se puede determinar estos tiempos de reemplazo de equipos. En el curso también podremos determinar los tiempos para lo que es la parte de inspección o la cantidad de mantenimientos o los tiempos de reemplazos. Para cada equipo obviamente se consideran lo que son los costos de adquisición, los costos de mantenimiento y los costos de venta, de reventa. Y los impuestos y costos por la venta y restarle justamente el ingreso producto de la venta. Bueno, como conclusión, por medio de la metodología del análisis del costo del ciclo de vida, aplicando las bondades del indicador costo anual equivalente, el cual anualiza los costos anuales netos,
se puede determinar los tiempos de reemplazo de maquinarias y o equipos para un determinado ciclo de vida, además de poder seleccionar entre varias opciones de equipos, incluso que pueden ser equipos que tienen que ser equipos reparables. Es fundamental la recolección de datos específicamente con todos los costos involucrados en el análisis, ya que la metodología depende directamente de la veracidad de la información. Con la información obtenida en la evaluación económica, la valoración de activos y el análisis de confiabilidad, se obtienen los datos necesarios para el análisis del costo del ciclo de vida de un activo, para su aplicación en la planificación del mantenimiento de maquinarias y o equipos. Por lo que en el curso veremos el primer módulo que tiene que ver con las evaluaciones económicas. Ahí obtenemos datos fundamentales para realizar el ACCB. Lo otro es lo que es la valoración de activos para determinar el costo de reventa. Luego, en el tercer módulo veremos lo que corresponde al análisis de falla, con todas sus formulaciones, vinculaciones y métodos. Y por último veremos la propia metodología del análisis del costo del ciclo de vida. Esperando que esta información les sea de utilidad. Gracias por compartir su tiempo y por su atención. Muchos éxitos.